secta. Y según nosotros estábamos estudiando la semana pasada, cuando dimos una pequeña introducción acerca de esta secta, y estábamos viendo que los que pertenecen a la secta de los mormones se presentan como cristianos, citan la Biblia y ofrecen una religión que fue supuestamente restaurada por Dios y por Cristo en la persona de su fundador de esta secta, conocida como José Smith, hace más de 170 años. Dice que por lo general son jóvenes que por lo regular son extranjeros y dicen pertenecer a la iglesia de los santos de los últimos días. Amén. Cuando nosotros vemos o profundizamos en esta secta, vemos que esta secta, según fue revelada en un hombre llamado José Smith, hace 170 años, como nosotros estamos estudiando. Según la historia del mormonismo, dice que esta religión comenzó por una supuesta revelación de dos miembros de la Trinidad. O sea, que a José Smith se le reveló supuestamente Jehová el Padre y también Jesucristo, según dice la historia, en el año 1820, en un bosque de los Estados Unidos en Nueva York, cuando este muchacho era un joven de 14 años. Él dice que estaba orando y que le estaba pidiendo a Dios que le mostrase a qué secta de los protestantes tenía que unirse. Él, mientras estaba orando, pidiendo a qué secta debía de unirse, dice que se le presenta una revelación. Según conocidos como se conoce, se le presenta una revelación de Jehová y de Jesucristo. Se le presenta una revelación de ellos, revelándole una nueva religión fundada supuestamente, José Smith, fundada en una nueva verdad que estaba fuera de los estatutos de la Biblia, pero tomando ciertas partes de la Sagrada Escritura. Él oró, estaba clamando, porque él no sabía a qué secta unirse. Y vemos nosotros también, según el testimonio de este hombre llamado José Smith, dice que la religión la religión mormona comenzó con una supuesta revelación, como yo les decía, donde él estaba pidiendo una dirección, a qué religión debía de unirse. Pero tenemos un extracto también del testimonio de este hombre, cómo él llega a conocer supuestamente esta nueva religión, porque él supuestamente todo lo que estaba a su alrededor estaba en un error y él quería conocer la verdad. Entonces, cuando viene esta revelación, dice que a través de esta revelación se le dice que a través de él iba a ser fundada una iglesia nueva. Esta iglesia que iba a ser fundada era una iglesia, la única iglesia verdadera, que supuestamente había desaparecido con la muerte de los 12 apóstoles. Esta iglesia había desaparecido, quedando, según él, la humanidad sin una verdadera iglesia durante 18 siglos. La iglesia había quedado, como quien dice, había desaparecido después de la muerte de los 12 apóstoles. Entonces, él ve esta revelación del Dios Padre y de Jesucristo, diciéndole: en ti va a ser fundada la verdadera iglesia, porque todas las iglesias que están alrededor tuya no son la verdadera iglesia. Amén. Entonces vemos que él da un testimonio. Cuando vemos del hombre que funda la religión de los mormones, dice que su fundador nació el 23 de diciembre de 1805 en un pueblito de Sharon, Vermont, de los Estados Unidos, según la declaración firmada por 66 residentes del área donde vivió la familia de Smith. Durante algún tiempo, José Smith, dicen que este hombre era conocido, vivió en medio de este pueblito donde 66 residentes en el área donde él vivió dieron testimonio de una característica también que tenía este hombre llamado José Smith. Y una de las características de este hombre, dice que este hombre podría expresar las más palpables exageraciones y las más maravillosas mentiras con la más absoluta gravedad aparente. Para sus adeptos, para la gente que lo seguía, él era un profeta,
pero para otros, para las otras personas que lo conocían, el círculo que lo conocían, para ellos era un sujeto con una capacidad extraordinaria, mis amados hermanos, de inventar mentiras que podrían hacer creer o influenciar la vida de las demás personas. Los residentes y el círculo donde este joven se crió podían ver una característica de este hombre, y era que este hombre podía expresar, como yo le digo, las mentiras con una exageración maravillosa, haciéndolas parecer una verdad, ¿no? Entonces vemos nosotros cuáles eran las características de este hombre, que es el fundador de la secta de los mormones. Transcurrido supuestamente, en el testimonio que da José Smith, dice 3 años, recibió la visita de un mensajero celestial llamado Moroni, el que le dijo que se hallaba un libro escrito sobre planchas de oro y se encontraría la plenitud del evangelio escrito. Supuestamente tiene una revelación de este ángel llamado Moroni, donde le expresa a José Smith y le dice que se encontraban unas planchas de oro, y en esas planchas de oro, amados hermanos, se encontraba la plenitud del evangelio, del verdadero evangelio eterno. Amén. Cuando nosotros hablamos de la secta de los mormones, se dice que este hombre llamado José Smith en la secta tiene un gran peso y es conocido como uno de los profetas más importantes que hayan existido. Si ahorita vemos, cuentan con 16 millones de miembros en todo el mundo. Cuando nosotros vemos las características de estos hombres que siguen esta secta, vemos que la mayoría de los que siguen esta secta son misioneros extranjeros, ¿no? Que andan de 2 en 2. Y también vemos nosotros que esta gente se reúne en sus templos muy conocidos, que creo que en cada provincia, en cada ciudad y en cada cantón también, porque aquí hay uno, hay estos templos, son templos muy elegantes, son templos con jardines, son templos muy llamativos, amén. Y por lo general, la gente que sigue esta secta son gente extranjera. Usted los ve bien vestidos con su corbata, usted los ve bien presentados a estos hombres, y se reúnen también en sus iglesias muy lujosas, muy elegantes, que están puestas en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos en qué se basa la creencia de estas personas, toda su enseñanza se basa en la supuesta visión que tuvo José Smith. Él declara que tuvo una visión, como yo les decía, en donde se le apareció Dios y Jesús. Amén. Entonces nosotros, cuando vemos de dónde nace esa secta, vemos aquí un hecho recurrente de esta secta. Amén. Porque cuando alguien cae en una secta, estas personas creen que son los únicos que tienen la verdad y que todas las demás iglesias están en el error. Mire, nace esta secta porque había un hombre que él creía que todo lo que se le presentaba, las religiones que se le presentaban alrededor de él, estaban equivocadas. Y él quiso buscar algo más allá, y es allí donde el enemigo toma su mente para desviarlo y le presenta una nueva secta, amén, la cual iba a arrastrar a muchas personas también a esto, ¿no? Según dice que él encuentra estas tablas escritas, como yo les estoy diciendo, estaban escritas en estas tablas. Dice que estaban las historias de las tribus antepasadas de los aborígenes norteamericanos. Estas 2 tribus eran conocidas como la tribu de los nefitas y la tribu de los lamanitas. Según el fundador de estas tribus, según José Smith, dice que de estas tribus pertenecían a los descendientes de Israel, que llegaron al norte, que emigraron de Israel hacia América en barco, 600 años antes de Cristo. Entonces se cree que estas tribus de los nefitas y de los lamanitas eran descendientes de los israelitas, ¿no? Cuando nosotros vemos en qué escritos se registran en la historia que él habla,
en la historia que se habla acerca de cómo nace o crece esta secta, nosotros vemos que supuestamente a estas tribus las visitó Jesucristo a estos pueblos norteamericanos. Según la leyenda, dice que ahí en estas tribus se encontraba alguien llamado Moroni, el cual Jesucristo lo visitó. Amén. Y este hombre sería el último descendiente de los nefitas y fue el que quedó vivo porque él obedeció la religión mormona. Entonces, recuerden que la revelación viene por el ángel llamado Moroni a José Smith, ¿no? Entonces, según la historia, se dice que este hombre, por haber obedecido al mormonismo, la religión mormona, luego de morir, este hombre se convirtió en un ángel. Y este ángel llamado Moroni fue el que se comunicó con José Smith, porque supuestamente el ángel Moroni lo escogió a José Smith para que él pudiera traducir las planchas, o sea, para que pueda traducir el escrito que se encontraban en esas planchas de oro en inglés, ¿no? Entonces lo escoge a este hombre para que este hombre lo traduzca al idioma del inglés, amén, y lo traduzca, y de allí comienza esta historia. José Smith traduce estos escritos según la historia y es allí donde nace el libro del Mormón, amén, que para los mormones este libro es tan importante, amén, incluso el libro del Mormón para ellos es más importante que las sagradas escrituras, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo acá, esta es una historia que les estoy dando acerca de lo que hemos estado estudiando acerca de los mormones. Supuestamente, transcurridos esos 3 años, como yo le digo, él recibió la visita de este mensajero llamado Moroni y le dijo que se hallaba este libro escrito sobre planchas de oro. Allí va a encontrar el evangelio eterno, ¿no? Entonces dice que él encontró también allí estos escritos y los tradujo, ¿no? Y de allí es donde sale el libro de el Mormón. Vamos a seguir entonces viendo. Muy bien. Estamos viendo aquí, ¿no? Como yo le decía, las características de estos hombres que siguen esta secta son hombres que usan buena ropa, son hombres que tienen muy buenos modales, llegan y te hablan de su nueva revelación. Ellos se presentan, mis amados hermanos, como cristianos, como creyentes en la Biblia. Ellos se presentan como que fuesen creyentes en la Biblia y la mayoría de ellos son misioneros, en su mayoría hacen este trabajo, ¿no? Ellos van de casa en casa llevando su secta, ¿no? Así supuestamente abriendo un camino para llevar a las personas a que se acerquen a su religión. Cuando un mormón llega a visitar una casa, él llega con la Biblia y lo primero que le muestra es la Biblia, solamente al comenzar, pero rápidamente toma el libro del Mormón, porque cuando nosotros estudiamos esta secta, el mayor peso de esta secta son los libros del Mormón, o sea, la revelación que vino a través de este ángel a José Smith. Para ellos lo más importante son los libros que escribió José Smith. Dice que uno de estos libros que él escribió, de los libros sagrados que él escribió, son parte fundamental de la doctrina del Mormón. Uno de estos es el libro del Mormón. El segundo son doctrinas y convenios, que son la revelación de José Smith para direccionar a la iglesia de los mormones. Y otro libro, el tercer libro, es la perla del gran precio. En este libro, supuestamente, están escritas traducciones del libro de Abraham, versiones bíblicas que José Smith mismo tradujo de unos pergaminos que supuestamente él encontró cerca de un lugar donde habían momias egipcias, ¿saben? Pero estos 3 libros tienen mayor autoridad que la Biblia. Toda la fe mormona se fundamenta en estos 3 libros. Toda la fe de los seguidores
de la secta de los mormones gira alrededor de las profecías de José Smith y de lo que él enseñó a través de la supuesta revelación que tuvo del libro del Mormón y de los demás libros que este hombre escribió, ¿no? Entonces, vemos nosotros, mis amados hermanos, algo muy importante, amén, y vemos cómo el enemigo puede tomar mentes vacías para hacerlos sus agentes y para confundir a la gente, para confundir a las personas. Y estamos viendo aquí, que lo estoy compartiendo en pantalla, acerca del testimonio, de un extracto del testimonio que José Smith dice. Él dice que la noche del 21 de septiembre de 1823, él se puso a orar supuestamente, pidiéndole al Dios Todopoderoso encontrar así, en el acto de suplicar a Dios. Dice que él vio que se le apareció una luz en su cuarto y que lo siguió, y esa luz aumentaba en su habitación, y la habitación quedó tan iluminada cuando repentinamente se le apareció un personaje al lado de su cama, al pie, dice, de su cama, y me llamó por mi nombre y me dijo que yo era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que él era un mensajero enviado directamente de la presencia de Dios, y que este personaje que se le presenta a él se llamaba Moroni. Y ahí es cuando le dice que hay un libro que se haya escrito en planchas de oro, el cual le daba una revelación de los antiguos habitantes del continente, como yo les estaba explicando, americano, así como el origen de su procedencia. Este es un extracto del testimonio que da José Smith, el fundador de la iglesia de los mormones. Cuando vemos algo más de la historia del fundador de la iglesia de los mormones, vemos que se dice que este hombre nace un 23 de diciembre de 1805 en Sharon Stock, en el estado de Vermont, en Nueva York. Fue criado en suma pobreza, ¿no? Justamente en este tiempo, cuando hubo un gran movimiento evangélico en Nueva York. Dice que se encontraba un gran avivamiento en los Estados Unidos. Entonces el joven Smith fue al bosque, y según los mormones, cuando estaba preguntando a cuál iglesia debía unirse, ahí es donde se le aparece esta revelación a este hombre, hablando así de un nuevo evangelio basado en las creencias de lo que se encontraba en estas tablas que el joven Smith tradució, y también un nuevo evangelio basado en los libros que este hombre llamado José Smith tradució también, y que la fe mormona se basa en estos libros, ¿no? Dice que este muchacho se cambia a vivir de estados a estados porque la iglesia mormón tuvo mucha persecución, mucha persecución. Hablamos de la muerte de este hombre llamado José Smith, y dice que habían personas que no aceptaban sus enseñanzas. Entonces, este hombre fue encarcelado y en la cárcel lo mataron. Pero se dice también que él también se defendió antes de morir a aquellas personas que los atacaban. Amén. Entonces, estamos viendo nosotros, mis amados hermanos, como yo les decía, cómo el enemigo siembra esta semilla de error en la vida de este muchacho llamado José Smith, y este error es traspasado a muchos de los seguidores de él, de tal manera que se crea una secta que conduce a las personas al error. Amén, al error, que conduce a las personas a desviarse de la verdadera palabra de Dios. Amén, porque todo lo que está fuera de la palabra de Dios es mentira, mis amados hermanos. Amén. Todo lo que está fuera de la palabra de Dios es mentira. No sé si ustedes se acuerdan de un versículo bíblico que dice en el libro de Apocalipsis, que cuando el ángel se le presenta a Juan cuando estaba en la revelación en la isla de Patmos, dice que él se arrodilló ante el ángel, y el ángel lo exhortó que se levante, porque los ángeles no necesitan adoración. La única adoración y la única exaltación es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces nosotros vemos cómo el corazón de este muchacho llamado José Smith se desvía del propósito de Dios. Ahí es cuando nosotros vemos que este hombre traduce
estas tablas, y ahí es donde vemos que se crea el libro del Mormón. Entre muchas cosas, mis amados hermanos, entre muchas cosas, este hombre llamado José Smith aseveró que él había tenido muchas revelaciones, y una de ellas, déjeme verle por aquí, dice que en 1829 él vio que Juan el Bautista vino a él y le confirió el sacerdote arónico, el cual le entrega a él la llave del ministerio de los ángeles y del evangelio del arrepentimiento y del bautismo. Mire, esa es una de las primeras, de una de las profecías que también se registra, que José Smith le deja a sus seguidores, que a él se le fue entregado el sacerdocio arónico, por el cual le tiene la llave del ministerio de los ángeles y del evangelio del arrepentimiento y del bautismo, ¿no? Por la inmersión de los pecados. En otra ocasión, él no solamente recibe la visita de Juan el Bautista, sino que también se dice que en otra ocasión él también supuestamente recibió también el sacerdocio de Melquisedec de mano de los apóstoles Pedro, Santiago y Juan. Cuando nosotros nos vamos al libro de Hebreos, nosotros vemos que el único sacerdote, según el orden de Melquisedec, ¿quién es? Cristo Jesús. Amén. Así dice la Sagrada Escritura. Cristo fue considerado el único sacerdote según el orden de Melquisedec. Imagínense. Pero este hombre dice que tiene, que lo visita Pedro, Santiago y Juan, y le dan el sacerdocio de Melquisedec a él. Amén. Así que él dice que él ahora tiene una autoridad de imponer las manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Luego pasan 6 años después de establecer la iglesia, este joven José Smith viene y dice que fue visitado ahora por el profeta Elías. Miren cómo podríamos decir así, conversando con mi esposo, este hombre llegó al límite de la locura, ¿no? Podríamos decir así, llegó al límite de la locura. Primero se le presenta a Juan el Bautista, después se le presentan los apóstoles, después de 6 años que él ya dice que estableció su iglesia, fue visitado por el profeta Elías, dice, imagínense. Y dice que cuando fue visitado por el profeta Elías, le dio la autoridad de bautizar por los muertos, que más adelante vamos a ver que la secta de los mormones practica el bautismo por los muertos. Imagínense, ¿no? Cómo el enemigo trataba con la vida de este hombre llamado José Smith para confundirlo cada vez más, ¿no? Dice que cuando él inicia su iglesia en el año de 1830, se inician con 30 miembros, pero a la actualidad hay 16 millones de mormones en todo el mundo. Amén. Allí es donde yo le digo que él inicia con 30 miembros y luego cambiaron su sede a Kirtland, Iowa, donde Smith tomó otra esposa. Una de las prácticas de los mormones y de la secta de los mormones, confirmada después de todas estas revelaciones que él tuvo, es la poligamia, o sea que ellos podían tener muchas esposas. Lo vamos a seguir viendo. Y por causa de esto es que ellos eran perseguidos. Por eso ellos tenían que moverse de estado a estado, porque había gente que no estaba de acuerdo con lo que este joven llamado José Smith estaba predicando. Amén. Dice que los no mormones sentían molestias por esta práctica de la poligamia, por lo que ellos publicaban revistas criticando la religión de José Smith. Se dice que José Smith para entonces, para cuando él se muda de un estado a otro, ya contaba con 27 mujeres y 44 hijos. Amén. Imagínense lo tan confundido que estaba este hombre, que él practicaba la poligamia. Ya tenía 27 mujeres y 44 hijos. Entonces hubo una turba que se indignaron y dieron órdenes de destruir la imprenta donde se imprimían los libros de este hombre llamado José Smith. Hubo esta turba, entonces fueron encarcelados José Smith y su hermano también.
A causa de esta turba hubo una gran destrucción, 200 hombres violentos, enojados por lo que se practicaba en la secta de los mormones. En la misma cárcel lo asesinan a este joven llamado José Smith. Pero una vez que muere este joven llamado José Smith, no muere allí la secta, sino que al contrario da un paso muy importante, y es que lo toman a José Smith como el primer mártir. O sea, lo hacen creer a sus seguidores que él murió por causa del mormonismo. Lo hacen creer a cada uno de los que le seguían que este joven muere por causa del mormonismo. Entonces, él fue, según la historia y que se enseña en la secta de los mormones, José Smith llegó a ser el primer mártir. Después de 14 años que él fundó su iglesia, él murió. Y es allí que después de la muerte de él, los mormones comenzaron un éxodo, donde ellos llegaron a un lugar, vamos a ver por aquí, amén. Por aquí, a un lugar desolado. No puedo acá ver la pantalla, Marvin. Déjame ver aquí. Un ratito, a ver, ahí sí, ya. Entonces, donde después de la muerte de él, entonces ellos tuvieron que moverse de ese estado donde ellos estaban, porque como yo les estoy enseñando, se levantó una turba porque no estaban aceptando la poligamia, lo que este hombre le estaba enseñando a los mormones, que era la poligamia, de tener muchas mujeres, ¿no? Entonces dice que los mormones inician un éxodo hacia el norte y llegaron a un valle remoto, desolado, y allí fundaron una nueva ciudad, fundaron su sede, fundaron su capital, amén, una sede internacional de los santos de los últimos días. Luego que sucede todo esto, vemos nosotros, mis amados hermanos, que el Congreso de los Estados Unidos rápidamente promulga una ley prohibiendo que la práctica de la poligamia sea abolida. Según José Smith, practicaba la poligamia porque él supuestamente, él practicaba lo que practicaba Abraham, lo que practicaban los antiguos en el tiempo pasado. Y él también lo practicaba y se lo enseñaba a todos los que le seguían también. Entonces, en el Congreso de Estados Unidos rápidamente se promulga una ley donde se prohíbe la práctica de la poligamia. Pero los mormones, recuerden que su fe estaba basada en lo que José Smith les había enseñado, tanto así que ellos pasaron por encima de esta ley. Y esto causó, mis amados hermanos, por eso le digo, la fe ciega causa muchas cosas, muchas veces malas para el ser humano. Ellos defendían tanto, porque para ellos José Smith era un profeta tan importante, estaban tan cegados que aun cuando se dictó esta ley, que era prohibida que la poligamia se practicara, ellos se negaron a aceptarla porque su líder llamado José Smith le había enseñado que sí era permitida la poligamia por la supuesta revelación que él tuvo. Amén. Y esto produjo el cancelamiento de millones y millones de mormones. Y también hubo una separación en su organización. Hubo allí una separación en esta organización. Amén. Entonces, cuando hay esta separación en esta organización, de repente se toma una decisión de que ya no se podía practicar la poligamia. Si supuestamente su fe estaba basada en la revelación que Moroni le dio a José Smith a través de estas tablas donde se podía practicar la poligamia, después que se edicta esta ley, muchos fueron encarcelados. Luego, más adelante, se cambia esta ley. Amén. O sea, ya se prohíbe que los mormones practiquen la poligamia. Amén. Miren cómo se cambia de la noche a la mañana algo. Y es que quiero que sepan algo, que cuando muere José Smith, otro toma el mando y él es el que cambia esta ley de que la poligamia ya no se debía dar entre los mormones. Y así es. Así se hacía en el mormonismo. Si iba ascendiendo un nuevo líder que iba cogiendo la secta, podía hacer cambios incluso en parte de sus doctrinas. Le era permitido que haga cambio.
Entonces, por eso se hizo un cambio. Amén. Miren que la práctica de la poligamia estaba registrada en el libro de José Smith en Doctrinas y Convenios. Sin embargo, se cambió esta ley, amén, por otro que asumió el mando de la secta de los mormones. Pero aún así escondida, había muchos líderes mormones que la seguían practicando secretamente. Supuestamente se había todo terminado, pero habían líderes de los mormones que aún la seguían practicando. Amén. Vemos nosotros que esta secta a lo largo del tiempo ha tenido grandes persecuciones por la doctrina o lo que ellos practicaban secretamente. Vemos nosotros que esta secta es diabólica, podemos verlo así, por todo lo que se enseña. Amén. Por la fe en que se basa los seguidores de la secta de los mormones. Amén. Miren, tantas mentiras que este hombre José Smith cimentó en los corazones de sus seguidores. Y estas mentiras hicieron que el corazón de sus seguidores se aparten de la verdadera verdad. Y cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, si nosotros vemos que el Dios de este siglo ha venido a cegar el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca. ¿Cuál ha sido siempre, amados hermanos, el plan de Satanás? Es desviar al hombre de la verdadera verdad. No hay otra verdad. La verdad no está en José Smith. La verdad está en Cristo Jesús, porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero sin embargo vemos cómo Satanás a lo largo de la historia ha ido tomando mentes vacías, corazones que han estado indecisos, corazones que no han estado conforme a la palabra del Señor y los ha traído para sembrar en ellos la semilla del mal, de tal manera que se inician con 30 y luego hoy a la actualidad vemos que existen 16 millones en todo el mundo que necesitan ser libres de los tentáculos de esta secta, han caído atrapados. Amén. Vemos los libros sagrados del mormonismo en el artículo de fe 8, considerado inspirado al libro del Mormón, se dice así: creemos que el libro del Mormón es la palabra de Dios. El libro del Mormón es un supuesto relato sobre los habitantes que yo le decía primitivos del continente americano, a quienes Cristo se les apareció después de su resurrección, ¿no? Como nosotros vemos también, el libro del Mormón es para los seguidores de José Smith una escritura inspirada divinamente que se usa acompañada con la Biblia y de otros tomos de la Sagrada Escritura. Pero vemos, al entrar más a la historia de esta secta llamada los mormones, vemos algo, mis amados hermanos, y es que esta secta no se basa en las Sagradas Escrituras. Presenta la Biblia como una pantalla. Una vez que se le abre la puerta a un mormón, él sacará, mi amado hermano, este mormón sacará en qué se basa su fe, y es en el libro del Mormón y en los 2 libros más que escribió José Smith, que están en un solo tomo llamada la Biblia del Mormón, ¿no? Entonces ellos piensan que la única revelación divina que recibió José Smith es la que tiene validez, amén, porque para ellos estos libros y estos manuscritos que los recibió son inspirados divinamente por el Señor, amén. Entonces vemos, mis amados hermanos, que ellos tienen estos libros y son muy importantes. Uno de ellos es el libro que yo les decía y les nombré antes. Uno de ellos es Convenio, ¿no? Convenio, que contiene las revelaciones del primer profeta y sus sucesores, y esta sirve para guiar, para adoctrinar a la iglesia de los mormones. Contiene 136 revelaciones, entre las que se encuentran las doctrinas del bautismo por los muertos, que vamos a ver más adelante, y el matrimonio celestial. Miren, y el otro libro es La Perla del Gran Precio, que contiene las revelaciones y las traducciones y la declaración de su fundador, ¿no? Y este libro además contiene el libro de Moisés, el cual equivale a términos generales a los 6 primeros capítulos del libro de Génesis y de Abraham.
supuestamente una traducción de papiros egipcios, del que más tarde se demostró que esto era fraudulento. Amén. También supuestamente contiene un extracto de la traducción de José Smith que hizo de la Biblia y de artículos de la fe. Y vemos que esto simplemente fue una pantalla. Amén. El primer libro contiene muchas profecías tomadas de la Biblia y puestas en la boca de los profetas de esta obra. Muchos de ellos son plagios del Evangelio, o sea, la Biblia cambiada, transversalizada. Amén. Las epístolas del Apocalipsis. Amén. Son citas exactamente tomadas, mis amados hermanos, de la versión inglesa de Jim Hammett, publicada en 1611, 1000 años después de la fecha que se alega para el libro del Mormón. Amén. Vemos también artículos de fe de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y mire un artículo de fe de los Santos de los Últimos Días que dice: creemos que la Biblia es la palabra de Dios, siempre y cuando esté traducida correctamente. El libro del Mormón, según José Smith, es el libro más correcto que hay sobre la tierra. Y se contradice porque la palabra del Señor dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y también dice la Biblia que la única escritura infalible, inspirada por Dios, es la Sagrada Escritura, útil para enseñar, para redarguir en justicia, mis amados hermanos, y para perfeccionar al hombre de Dios para que pueda hacer la obra. Amén. O sea, no existe sobre la tierra otro libro más correcto que no sea la Sagrada Escritura. Pero para los de la secta, que de los mormones, el libro más correcto que hay sobre la tierra es el libro del Mormón. Amén. Entonces vemos nosotros, mis amados hermanos, el tremendo error en la cual esta secta está metida. Amén. Como yo le decía, ellos pueden hacer cambios y pueden modificar también la doctrina de ellos. Hasta ahora, después de la muerte de José Smith, ha habido unos 3000 cambios en la edición original y aún todavía se encuentran muchos errores. Quiero que vea un versículo del libro del Mormón que está en Almas capítulo 7, versículo 10, y se lee así: he aquí nacerá el Mesías de María en Jerusalén. Se encuentran numerosos anacronismos. Por ejemplo, los jereditas atravesaron el Atlántico en barcos con ventanas de vidrio. Tenían armas de acero, brújulas para orientarlo, cosas que no existieron en el año 2000 antes de Cristo. ¿Cómo ellos le van a decir en el año 2000 antes de Cristo? ¿Cómo ellos van a decir que habían ventanas de vidrio? Amén. Imagínense allí nomás. Amén. En uno también de estos se habla acerca que esta gente también utilizaba seda de la China y todo esto. Eso no podría existir. Es una mentira tremenda porque estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Su fe se basa en una mentira. Los arqueólogos han buscado supuestamente esta gente que vino, mis amados hermanos, migrando de Israel, estos americanos que vinieron migrando de Israel, esta tribu de lo que yo les estaba diciendo, estos misioneros, esta tribu que migró, dice que muchos han estado buscando si que realmente existían, pero nunca existieron. Los arqueólogos nunca han encontrado las ruinas de esta ciudad mencionadas en estos libros. Amén. Que fue supuestamente, mis amados hermanos, usado por los habitantes del Nuevo Mundo. Amén. Además, los antropólogos modernos señalan que los indígenas de estos continentes son de la raza oriental. No tienen ningún rasgo semítico, algo que demuestra la falsedad totalmente. Ellos no tienen la sangre judía. Amén. Su fe se basa en muchas mentiras. Algo claro sí tenemos, es que el libro del Mormón es un fraude y que este hombre llamado José Smith es un verdadero charlatán, de tal manera, mis amados hermanos, que tenía una capacidad para mentir tremendamente
grande, una mente diabólica. Amén. Cuando estudiamos la historia de este hombre y la gente que vivió alrededor de esto, cuando estuvimos viendo, vemos que este hombre tenía una gran capacidad para mentir, mis amados hermanos. Nosotros estamos estudiando, mis amados hermanos, lo que es la historia. Amén. Pero la doctrina de los mormones la vamos a ver, mis amados hermanos, el día viernes. No quiero que se pierda la clase porque la clase se va a poner muy interesante. Amén. Acerca de las doctrinas, porque una de las doctrinas de ellos es que creen del bautismo de los muertos y de un mundo creado por muchos dioses. Y eso es lo que vamos a ver nosotros la semana que viene, mis amados hermanos. Quiero llegar hasta aquí en lo que es toda la historia y de dónde se desprende esta secta, porque es necesario que nosotros entendamos el origen de esta secta, amén, para poder conocer nosotros la verdad, amén, de dónde se origina esta secta y cuál fue su mentalizador, mis amados hermanos, amén. Entonces, amados hermanos, esta ha sido la clase hasta hoy, que es la introducción que hemos visto de dónde, mis amados hermanos, se origina esta secta. Amén. Quiero tener un tiempo con ustedes, mis amados hermanos. No quiero que ninguno de los que están conmigo se salga aún de la clase. Amén, porque quiero hacerles algunas preguntas hasta donde hemos visto. Amén, porque recuerde que van a tener que trabajar en las tareas que yo les voy a hacer. Así que por favor no se vaya a salir. Voy en esta hora a activar los micrófonos para hacerles yo preguntas y aclararles. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Poderles aclarar cualquier duda que tengamos hasta ahora. Hasta ahora solamente hemos hablado acerca de la historia donde se desprende la secta. Recuerden, en orden, el que quiere hablar, primero levanta la mano y luego abre el micrófono. ¿Ven? Levanta la mano, abre el micrófono y allí le voy a permitir que tenga un tiempo para hablar. Amén. Todo en orden. Todos no pueden abrir el micrófono al mismo tiempo. Si no, levante la mano, yo lo nombro. Amén. Amén. Ahora, cierren su micrófono, mis amados hermanos, por favor. Amén. Nuestro hermano Pedro Muñoz, hermano, por favor, ábralo. Mi hermano Pedro Muñoz, abra su micrófono. Abra su micrófono y ahora sí. ¿Quiere hablar algo? Pedro Muñoz, José Enrique León han levantado la mano. Bueno, quiero preguntarles algo. Yo voy a preguntarles. Mejor no lo voy a dejar para que. Voy a preguntar yo algo, por favor. Quiero que estén muy atentos. Amén. Muy atentos. Voy a preguntarles algo. Alguien que me pueda dar un extracto de dónde, un pequeño resumen, no tan largo, de dónde nace la secta de los mormones o cómo se origina la secta de los mormones, lo que hemos visto ahora. Nuestro hermano, nuestro pastor Luis Flores, por favor, que nos ayude, que tiene abierto el micrófono. Lo escucha. Amén. Buenas tardes. La respuesta basada en lo que yo le pregunté a mi amado pastor, amén. Basada en lo que yo le pregunté. Amén. La secta de los mormones. Bueno, Dios les bendiga a cada uno de los pastores, los ministros que hoy se dan cita en esta clase. Bueno, esta nace muy lejos de allá de lo que es los Estados Unidos, por este hombre llamado John Smith. Bueno, se habla de que es una secta que la mayoría salen de nosotros. Y que llevaron a muchas agrupaciones, comenzaron con poco y debido a los muchos problemas que tuvieron por la poligamia, tuvieron otro nuevo líder y con nuevas estrategias han llevado a miles de personas, de almas, al error y a ser parte de esta secta. Bueno, esto es un pequeño resumen que puedo decir. Se bautizan bajo los bautizos de los muertos y bueno, le puedo dar eso de parte mía a mi pastora. Muchas gracias por esa oportunidad. Que Dios le bendiga. Se perdió la conexión. Hola.
Pastora, tiene cerrado el micrófono, no se le escucha. Pastora, no se le Perdón, escuchó nada. hermano. Sí, perdón, mil disculpas, había cerrado el micrófono. Discúlpeme, mis amados hermanos, yo también estoy recién en esta tecnología. Amén. Entonces, quiero, mis amados hermanos, preguntarle a alguien el origen de este ángel llamado Moroni, que se le presenta a José Smith. Alguien que me pueda decir el origen. Recuerde que vimos la historia de dónde nace supuestamente este ángel. Amén. Voy a hacerle la pregunta. Vamos a ver quién de ustedes quiere responder o le hago directamente los nombres. Amada pastora, aquí estoy, Gregorio. Bendiciones, nuestro hermano Gregorio Tumbaco. Por favor, mi hermano Luis Flores, ciérreme el micrófono, ayúdeme cerrando. Pastor Luis Flores, ciérreme el micrófono porque está abierto. Ah, no, ya está cerrado. Muy bien. Ahora sí, mi amado hermano Gregorio Tumbaco. Entonces vamos a ver el origen de este ángel. 138. A ver, el origen de este ángel viene, supuestamente, ¿verdad? Viene de las tribus de los nefitas y de los lemanitas, pero se autoproclama el único descendiente de los nefitas. Es donde sale este personaje llamado Moroni, quien supuestamente tiene una revelación con Jesús. Y él es el que justamente viene y saca, ¿verdad?, a la luz, que era el único que podría dar por medio de tablas de oro, ¿verdad?, para sacar los libros que ahora se constituyen de los mormones. Amén. Muy bien, excelente, excelente. Eso habla muy bien de ustedes y han estado atentos a la clase. Me da mucho gusto. Voy a hacer otra pregunta basada en la clase que nosotros hemos estado viendo. Según José Smith, ¿qué estaban inscritos en las tablas? Puede cerrar, en las tablas que se le dieron a él. Según qué eran los escritos que venían allí en esas tablas, según José Smith? ¿Alguien que me pueda contestar? Voy a señalar a alguien entonces, porque no puedo esperar. Voy a señalar a mi hermano Pedro, a ver, mi hermana Joana Silva. Muy bien, pastora, bendiciones, la escuchamos. Amén. Según dice que en esas tablas estaban escritos todos los mensajes que él tenía que realmente sacar y enseñar, que nadie más podía acercarse a aquello, sino que solamente él, porque eso se lo había revelado según el ángel que le decía que esa era la verdadera iglesia. Entonces esas tablas, como quien dice, eran intocables por nadie y nadie las podía ver. Entonces todas estas cosas, pues él se las tenía solo para él y eran los mensajes que él tenía que transmitir a quienes él tenía que dirigirse. Muy bien, mi pastor Ayano. Entonces, en estas tablas, según se dice, ¿no?, en la historia que hemos visto, ahí estaba el verdadero evangelio eterno, que todas las demás religiones, los protestantes, todos estaban en el error. Pero en esas tablas se encontraba el verdadero evangelio eterno. Y podemos decir así que José Smith fue un profeta que lo escogieron directamente para que fundase esta secta del mormonismo. Muy bien, muy bien. Quiero que alguien me diga los 3 libros que escribió, los 3 libros en los cuales se basa la secta de los mormones, la fe de la secta de los mormones. Mi hermano Jorge Enrique León levantó la mano, puede abrir el micrófono. Amén. Que me nombre uno de los 3 libros en la cual se basa toda la fe de los mormones. Alguien que por favor abra el micrófono y me pueda decir cómo se llamaban los 3 libros. A ver, voy a seleccionarlos aquí. Quiero seleccionar, déjenme ver por aquí, a nuestro hermano Pedro Muñoz. Puede abrir su micrófono y puede responder. Lo escucho, mi amado hermano. Ok. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, excelente, lo escucho, claro y preciso. Ahora sí, por favor, si puede repetirme la pregunta porque parece que no estoy muy bien, no tengo muy buena señal. Ya, excelente. Nómbreme los nombres de los 3 libros en los cuales se basa la fe de la secta de los mormones. Los 3 libros. Dígame los nombres de los 3 libros. Ya. Lo que dice aquí, digamos,
tales escritos supuestamente redactados en un idioma llamado egipcio reformado fueron supuestamente traducidos por Smith gracias a sus piedras vivientes denominadas Urim y Tumim. A ver, Este perdón, libro, mi amado hermano, que lo interrumpa. No, la pregunta le estoy diciendo cuáles son los 3 libros en los cuales se basa la secta de los mormones. Los 3 libros que se basa la secta de los mormones, donde se basa toda su enseñanza. Amén. ya, Lo que usted me ya. está diciendo es parte de la revelación que tuvo él. Yo solamente Ya. quiero los nombres, mi amado hermano, de los libros. El primero es el libro, o sea, lo que dice ahí según el libro del Mormón. Lo que Otro es más, primero. dígame. Ya, ahí luego viene, digamos, otro libro sería, como unos 4 relatos cerca de la primera edición. Estos relatos enseñan muchos aspectos del acto. Amén, mi amado El hermano. libro, publicado en el libro de la perla, dice aquí, digamos. Que, Otro, perla de gran precio. ¿Qué más? ¿Otro más? Ya. Luego, digamos, encontramos asentamiento aquí. Amén, amén, mi amado hermano. Le digo el otro. Lo que pude Le digo el investigar. otro. Ya. Uno de los libros era el libro del Mormón, el otro era Doctrinas y Convenios y la perla de gran precio, ¿no? El libro del Mormón que vino a través de este ángel, Doctrinas y Convenios, que son supuestamente las revelaciones de José Smith. Quiero que tomen mucha atención a lo que les estoy preguntando, porque las preguntas que les voy a hacer van a ser basadas para que usted razone, no para que copie. Por eso no me va a decir después, pastores, que yo no se le pregunta porque no lo encuentro en YouTube. Le voy a hacer para que usted razone. Por eso es que le estoy dando también la apertura para que usted responda, ¿ya? Muy bien, mi amado hermano Pedro Muñoz, muy bien, sí respondió los 2 libros. Y el otro libro es La Perla de Gran Precio, del Gran Precio, donde incluye traducciones del libro de Abraham y versiones bíblicas de José Smith, que fueron pergaminos tomados y adquiridos, supuestamente que los encontró donde habían unas momias egipcias, ¿no? Muy bien. Estamos bien hasta ahora, mis amados hermanos. Excelente. Creo que yo ya no les voy a hacer más preguntas porque ya vamos a terminar la clase, mis amados hermanos. Amén. Quiero que usted, mi amado hermano, vuelva a leer hasta donde yo le dejé, hasta donde yo dejé explicado. Usted vuelva a leer. Amén. Para que quiero hacerles preguntas de razonamiento, que lo voy a hacer muy clara con ustedes, de razonamiento. Me va a decir que no lo encuentro, pastora, no sé dónde, no encuentro en YouTube. No, es de lo que usted va a razonar, de lo que usted ha entendido. Amén. ¿Estamos claros, mis amados hermanos? Amén, pastor. Amén. Entonces, vamos a dar por terminada la clase. El día viernes los vemos. Voy a subir las tareas y espero que todos cumplan. Amén. Con las tareas que vamos a enviar. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para su vida, mis amados hermanos. Cuán hermosa es esta materia de secta, porque a través de esta materia nosotros podemos abrirle los ojos a las demás personas que están en el error. Amén. Y poder también sacarlos de este error en el cual ellos están de una u otra forma. Es su creencia, su fe está basada en este error. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a dar por terminada la clase. Si alguien tiene una pregunta respecto a los deberes, a algo, puede hacerla. Amén. Voy a pedirle a nuestro hermano Pedro Carriel que nos despida en oración en esta hora. Amén. Puede abrir el micrófono, mi hermano, y despídanos en oración. Amén, amén, mi pastora. Dios le bendiga a cada siervo de Cristo que se encuentra en esta videoconferencia. Vamos orando para despedir esta clase. Amén. Padre que estás en el cielo, mi Dios, te damos gloria, honra, alabanza, Dios eterno. Gracias por tus siervos que están exponiendo todas estas clases, estas enseñanzas maravillosas, Dios. Seas tú, Dios eterno, dándonos a comprender, a entender, brindándonos, Dios eterno, las herramientas necesarias para ser útil en tu obra, mi Dios eterno, para ayudar a todo el que está atado, al que está encadenado por las artimañas del diablo. En el nombre de Jesús de Nazaret, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para captar y guardarla, Dios eterno, esta enseñanza. En el nombre de Jesús, Padre, yo te suplico en esta hora que seas tú tomando el dominio y el control de cada uno de mis hermanos, que todos estén con bien, que todos estén guardados, cubiertos bajo la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús de Nazaret,
Amén. Amén, mis amados hermanos. Damos por terminada la clase del día de hoy. Dios me los bendiga grandemente a cada uno.